Buenos días, querida y amada familia. Muy buenos días a todos. El Señor me les bendiga a todos grandemente. Es un placer saludarlos a esta hora, agradeciéndole al Señor primeramente por esta oportunidad que nos da en esta mañana, que nos concede un día más para, en la gracia divina de Él. Y bueno, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes también una parte de la escritura que vemos como es necesario que cada día nos interesemos más y aprendamos que es indispensable que nosotros conozcamos más y más del Señor. Bueno, dice aquí la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 10, verso 9 en adelante. Vamos a leer desde el 9 hasta el 17. Romanos capítulo 10 del verso 9 al 17. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Amén. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues pero mire cómo está aquí? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí, en esta carta dice: la fe viene por el oír. Entonces vamos a concentrarnos en esta hora en lo que significa la fe. ¿Qué es pues la fe? Amén. Entonces, ¿por qué es tan indispensable oír la palabra de Dios? ¿Por qué es tan indispensable nosotros congregarnos, oír donde se predica la palabra del Señor? Porque, hay personas que dicen: a mí me gusta el evangelio, pero lo que no me gusta o lo que no hay necesidad es de ese fanatismo de estar uno yendo a toda hora por allá a una iglesia. Eso no hay necesidad. Si yo tengo la Biblia y yo la leo y yo oro y tal, yo no tengo necesidad de ir por allá. Pero mire, dice la Biblia: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el problema es que nosotros necesitamos esa fe, porque dice la misma Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros aprendemos y nosotros, para poder agradar a Dios y creerle a Dios, es por medio de la fe. Porque la fe es por la fe es que se alcanzan todas las cosas. La misma Biblia del Señor mismo dice que a Él no lo mueve nada, a Dios no lo mueve ni las lágrimas, ni el llanto, ni el dolor. A Dios lo mueve la fe que nosotros tengamos en Él. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros busquemos quien nos predique la palabra de Dios, quien nos enseñe, porque como dije anteriormente, ayer, Dios constituyó a unos maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros de niños, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que enseñen
Amén. Porque imagínense, por ejemplo, cuando el Señor envió a donde Cornelio. Él era un hombre piadoso, él era una persona que conocía las escrituras un poco y que tenía conocimiento y que oraba a Dios y que hacía muchas limosnas, pero necesitaba que oír la palabra de Dios, porque resulta de que uno mismo por sí solo no puede, pero cuando nosotros nos enfocamos en que necesitamos oír la palabra de Dios, esa palabra nos ayuda a tener fe, esa palabra nos enseña a tener fe. Y cuando nosotros tenemos fe, por medio de la fe, nosotros obedecemos. Por medio de la fe nosotros nos sujetamos. Entonces, mire lo que dice aquí en Hebreos 10, de Hebreos capítulo 11, del verso 1 en adelante. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros esperamos algo y tenemos certeza de que sí lo vamos a conseguir, eso es fe. Entonces dice, y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto aquello que esperamos, pero estamos convencidos y persuadidos de que lo vamos a ver, de que lo vamos a tener. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos alcanzaron buen testimonio porque tuvieron fe. Dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto, amén, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire qué tan importante es tener fe, qué tan importante es nosotros aprender a confiar en el Señor, y por la fe nosotros mismos, que tenemos tantos testimonios de tantas cosas que el Señor ha hecho en nosotros, por tener fe en Él, y por eso nosotros hemos podido caminar hasta este tiempo de la mano del Señor, y en Él estamos confiados, y Él es nuestro ayudador, y podemos decir confiadamente, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación y en la angustia. Entonces, aunque dice el Señor que muchas son las aflicciones del justo, porque no estamos exentos de tener tribulaciones, de pasar por pruebas, pero dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza, y el Señor dice que si pasamos por el fuego no nos quemaremos, que si pasamos por las aguas no nos anegarán, y de eso nosotros estamos completamente persuadidos, porque hemos visto la gloria de Dios en muchísimas oportunidades en nuestra familia, hemos visto proezas grandísimas. El Señor nos ha hecho sanidades gloriosas, nos ha hecho milagros poderosos. Entonces, ¿por qué? Porque por la fe que nosotros hemos adquirido en Él, por la palabra del Señor, entonces hemos recibido, y dice la Escritura, y como final, la vida eterna, que es lo que más vale, porque a la final, pues todo lo que hay en esta vida aquí se queda, todo lo que podamos conseguir por nuestra fe, pero de todas maneras lo más importante es lo venidero, porque lo que está aquí, lo que se ve, se queda, pero lo importante es lo que no vemos, que eso es lo que dice la Escritura. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que lo esperamos, y sabemos
con toda certeza de que lo vamos a alcanzar. Entonces, esa es la reflexión en esta mañana para todos, y que en este día que el Señor nos ha regalado, gracias a Él, pues podamos nosotros esperar y acercarnos a Él cada día más para obtener esa fe que necesitamos para poder alcanzar las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Porque dice que si nosotros somos sus hijos, dice, por cuanto le recibimos a Él y creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, dice que somos herederos de sus promesas, porque todo el Padre que tiene a sus hijos, entonces le promete, y los hijos le tienen que creer a su Padre, porque el Hijo es heredero de lo que el Padre tiene. Nosotros del Señor tenemos promesas grandes de que lo vamos a alcanzar. Amén. Bueno, el Señor les bendiga grandemente, y hasta aquí, que pasen un buen día y cuídense mucho también. Amén, amén.